Está bien, siempre es bueno. ¿Cómo están? Buenas noches. Mire, quiero marcar algunas pautas antes de empezar. Yo no soy policía, se nota. Yo soy abogado, litigante, defensor. De policía, dicho sea de paso. Tengo 31 policías en un caso, que con el comparto defensa con el doctor Estefano, ahí nos conocemos. Pero ¿saben qué pasa? Quiero empezar contándoles algunas experiencias cuando empecé esa defensa. Antes había defendido policías, pero no propiamente de esta naturaleza. Esto es algo muchísimo más grave. Nos reunimos para conversar sobre el caso con esos 30, ¿se imaginan? Ni entraban en la oficina. 30, pues sí, sería bueno, sería bueno. Es bien difícil reunirnos todos. A veces lo hacemos en el patio, en el primer piso, tengo que alquilar un auditorio. Son demasiados. Y no somos los únicos, ¿saben? Son 53 policías. Son 53 policías a los cuales les están pidiendo prisión preventiva, imagínense. Esa debe ser la audiencia de prisión preventiva más larga que ha tenido el Perú. Debe ser. Porque ya van como 4 meses de audiencia de prisión y van en el 1. Faltan 52. Yo estoy atento porque mi turno es el número 7 y de ahí me paso al 9 y de ahí me toca el 10, 11, 12, 13, 14 y de ahí descanso un ratito y me paso al 20 y de ahí estoy el 21, 22, 23, 24, 25, luego me paso al 30, creo. Y el juez ha sido generoso porque me ha dicho: doctor, como usted defiende 30, le voy a dar tiempito para que descanse. Así me ha dicho. Pero les quiero contar, miren, yo me reuní con ellos y la primera pregunta es: cuéntenme qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Y ellos, yo los estaba escuchando un ratito en la clase que han tenido con el doctor Miranda. Tenían más o menos la misma reacción que ustedes. Díganme si no creen que existe una lucha hoy en día, no sé si así denominarlo, son palabras nada más. Un enfrentamiento entre Poder Judicial, Ministerio Público por un lado y Policía Nacional por otro. Ya, un divorcio, vamos a llamarlo así. O un enfrentamiento tipo Parlamento, Poder Ejecutivo, algo así. Que entre ambos dicen: pero tú no sabes nada, pero tú tienes que estudiar mejor la ley, léete el decreto legislativo, mira que el artículo dice acá, no lo has leído bien. O sea, ¿hay un divorcio entre uno y otro? Sí. Hay un abierto divorcio. Yo les preguntaba a ellos, pero a ver, explícame. El cadáver, ¿cuántas balas tiene? 12, doctor, me dice. ¡Hala! 12 balas en un cadáver. Yo soy policía, nunca he estado en un enfrentamiento, no sé qué se siente, no tengo esa sensación, esa adrenalina, no la sé. Pero ellos me dicen 12 balas, doctor. Yo mínimo le he puesto 8 y acá mi compañero el restante. Ya, 1. 2. ¿Pueden disparar tanto, muchachos? Les pregunto. No había revisado lo que hoy día les voy a conversar. Y me dice: claro, doctor, claro, porque ese delincuente está armado, me dice. Entonces, si yo le doy un espacio, ese delincuente, doctor, son milésimas de segundo, me mata. Ya, pero está bien, yo te voy a dejar hablar en el juzgado, le digo, pero antes de ti tengo que hablar yo. Yo no puedo decir eso, porque yo soy abogado. Entonces yo tengo que llegar a explicar jurídicamente por qué es que ese sujeto tiene 12 balas en el cuerpo. Y él me dice: doctor, pero ¿y qué quiere el fiscal? Molesto, y se para todavía, son grandes, pues no son. Me dice: ¿qué quiere? ¿Que el delincuente me mate? O sea, ¿qué quiere el juez? ¿Que los policías estemos muertos? O sea, hay un problema entre Poder Judicial, Fiscalía y efectivos policiales, eso es clarísimo. Hay un divorcio, pero el problema es, creo yo, y entre ellos conversaban. Ya yo estaba en un costadito asustado porque todos se habían puesto de pie. Me dice: doctor, pero es que así es, me dice. Y mire, hay tipos de armas y me saca el arma y ¡pum!, me lo saca, me lo desarma. Claro. Y entre ellos discuten y, por ejemplo, uno decía, yo les preguntaba una cosa: ¿dónde está definido el término operativo policial? Les pregunté, cuando recién nos conocimos. Porque el problema con ellos, uno de los tantos problemas, es si es que lo que ellos hacían era o no un operativo policial. Si es que ellos pueden realizar
operaciones policiales, perdón. Uno me decía que es instructor en la escuela, me decía, doctor, en la escuela tenemos un manual de definición de términos. El otro me decía, no, doctor, está el decreto legislativo 1186. El otro me decía, no, doctor, tenemos un manual de derechos humanos. Decídanse, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está el procedimiento, les digo, para que ustedes se enfrenten a un delincuente? ¿Dónde está regulado? Tenemos la ley de la policía, me dice. No, el manual de derechos humanos. No, también el manual de instrucción, doctor, ese también habla. Ya, el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza, ese también habla. Ese es otro problema, porque todos me hablaban de diferentes leyes y yo decía, caramba, hay tantas leyes que regulan el uso de la fuerza policial, ¿sí o no? Y cuando me puse a buscar hay cantidad, hay varias. Uno me dijo, hay unos principios, doctor, me dijo. Hay unos principios que se asumieron en La Habana, Cuba, en el año 90. Esos principios también sirven. Ya, perfecto. ¿También el manual? Sí, también el manual. ¿Y también el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza? Sí, también el decreto legislativo. Y todos hablan de lo mismo, ¿no? Cada uno con sus propios matices. Unos hablan de proporcionalidad, otros hablan del principio de legalidad, la necesidad, etcétera, etcétera. Los niveles de reacción, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que partir de ahí, tengo que partir de ahí, porque hay un divorcio entre Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial. Y no sé si es mi percepción, pero parece ser que un fiscal cuando agarra un caso contra un policía, lo agarra pero como si fuera de un familiar suyo. O sea, agarra un cariño contra el policía. No, yo les quiero hablar jurídicamente del caso del policía Miranda, ya lo he estudiado. Me pidieron ir a la audiencia de apelación, pero yo creo que no era el momento todavía. Tengo una defensa un poco grave que requiere mucha atención. Pero miren, ¿qué pasa en el caso de policía? Resulta, ustedes deben conocer los hechos. Están patrullando, ¿cierto? Los dos en su carro. De pronto sale un sujeto y le dice, allá por el pasaje va a salir una mototaxi que le han robado, ¿cierto? Oh, señor. Usted efectivamente sale la mototaxi del pasaje. Bueno, los policías lo ven, según el relato. Y cuando lo ven, la mototaxi da la vuelta en U, ¿cierto? Y empieza la persecución. Y lo que decía alguien ahorita, en la declaración el policía dice, disparamos al aire, ¿sí o no? Disparo al aire. El policía Miranda también dispara al aire. Y cuando uno de los sujetos de la mototaxi se baja y empieza a correr, entonces el policía Miranda se baja y empieza a correr atrás de él. Y el policía declara y dice, miren, como para que lo cuide, pero como para que le crean, dice, 4 disparos al aire he lanzado. Y no se paraba. Entonces seguíamos en la persecución. 50 metros de distancia, dice él. Y en ese momento alguien preguntó por acá. El sujeto hace el ademán, dice el policía, hace el ademán de querer sacar un arma. Entonces, como hizo el ademán de querer sacar un arma, le metió un balazo. ¿Cierto? Entonces, la sociedad obviamente reclama porque el delincuente que fue capturado posteriormente, el sobreviviente, se lo chapan después, se somete a la terminación anticipada, le dan pena suspendida y a su casa. ¿Cierto? Y el policía Miranda tuvo que ser apoyado por la sociedad, luego de un habeas corpus pudo salir, ¿cierto? Pero yo les quiero explicar algo. No puede existir, o sea, no puede mantenerse ese divorcio entre Policía Nacional, Poder Judicial y Fiscalía. En todo caso, prepárenlos, enséñenles, pero no les reclamen a ellos, porque ellos, así como yo, no han vivido esa adrenalina. No saben lo que se siente estar persiguiendo un delincuente y saber que tu vida está en riesgo y saber que cada minuto puede ser el último, porque puede ser que el sujeto, dicho sea de paso, a ese delincuente no le encuentran arma, o sea, era mentira, que hizo el ademán, no sé, pues de quizás sobarse la cintura porque no tenía nada. Entonces, como no le encuentran arma, lo que dice el Poder Judicial es, pues, no había peligro, ¿sí o no? Y como no había peligro, lo has matado mal, pues. No lo has matado en cumplimiento del reglamento, en cumplimiento de sus funciones, ¿cierto? Entonces lo que digo es, no puede existir ese divorcio entre policía y el entendimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Saben qué hicieron los SWAT para explicarme? ¿Quieres saber? Me dijo uno. ¿Quieres saber? Vamos, me llevaron.
allá en la base que tiene por Perú. Y me dieron una pistola, ¿te imaginas? Y empezamos a disparar. Ya más o menos entendí. Doctor, cuente un segundo. Me dice, ya está muerto. Ya le dispararon ya. Y si tiene razón, pues. Tomaron el cronómetro, un cuarto de segundo puede ser, no me sé los minutos exactos. Cuarto de segundo, ya estaba con una bala en el pecho. ¿Sí o no? Entonces, eso entienda, doctor, me dice. Sí, está bien, pero no tengo que entenderlo yo, tiene que entenderlo el juez. Y el juez, dicho sea de paso, todo lo ve en prisión. O sea, el juez ya lo conocemos, ya no es el único caso que tenemos, todo lo ve en prisión. Pero no puede existir ese divorcio, primero. Y no hay que cegarnos entre nosotros, que es lo que yo le decía a los muchachos. ¿Por qué tú dices, no, pero ellos tienen que lograr entender lo que significa ser policía? Está bien. Pero no reniegues contigo mismo. O sea, más bien hay que explicárselo, ¿cierto? Hay que llevarle la explicación técnica que ustedes pueden dar, pero siempre tiene que estar plasmada en derecho, pues. Yo iba a empezar con el tema, el legislativo que ustedes tienen, el regulatorio de sus funciones, pero voy a empezar en realidad con lo que yo mejor conozco. Y que es a donde en realidad ustedes deben apuntar ese material técnico que tienen, ¿eh? Porque no sirve de nada si no calza en el derecho penal, ¿cierto? Miren, cuando uno estudia la teoría del delito, estudia lo siguiente, miren. Dicen que el delito necesariamente es la conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Sí o no? Solo con estas tres categorías un hecho puede denominarse delito. E incluso algunos incorporan el elemento punible, ¿cierto? Va. El análisis de estas categorías para que un hecho pueda constituir delito necesariamente es progresivo. Arrancas acá y vas verificando presupuesto por presupuesto. Si te quedas aquí y no cumples el presupuesto, no constituye delito, ya para que vas al siguiente, ¿sí o no? Bien. Si uno analiza la tipicidad, en la tipicidad uno encuentra dos categorías. La tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva, uno encuentra aquello que se puede manifestar en la realidad objetivamente hablando. Sujetos, por ejemplo. Tiene sujeto activo, tiene sujeto pasivo, hasta el propio bien jurídico dentro de la tipicidad objetiva, e incluso algunos modernamente establecen que aquí hay un nexo causal, por ejemplo. Ese nexo causal viene determinado modernamente por la teoría de la imputación objetiva. ¿Sí o no? Tipicidad objetiva. Y acá está la conducta. Para lo que quiero analizar con ustedes hoy día, la conducta de matar, por ejemplo. ¿Estamos? En la tipicidad subjetiva, ustedes necesariamente deben analizar si la conducta es dolosa o si la conducta es culposa. ¿Estamos? Acá. Miren, ¿ah? Puede ser que una conducta sea típica. Puede ser que tú cumplas todos los elementos objetivos que requiere el tipo penal, el que mata a otro. Está muerto. ¿Lo has matado con dolo? Claro, pues el policía quiere matar o no. Claro que lo quiere matar, ese no es objeto de debate. ¿O no quieres matarlo cuando disparas? Cuando existe un peligro inminente, ¿no quieres matarlo? ¿Quieres matarlo? Entonces eso ni siquiera debe ser objeto de debate. Un policía no podría llegar a una audiencia y decir, perdóneme, yo no quise matarlo, yo solamente quise neutralizarlo. Quisiste matarlo, no hay problema. No hay problema en decir que quisiste matarlo porque eso es parte de la tipicidad, ¿se dan cuenta o no? Luego del análisis de la tipicidad, recién viene la antijuricidad. Hay que verificar si esa conducta típica, ese matar que se ha producido en la realidad, está justificado por alguna parte del ordenamiento jurídico. Y para eso existen causas de justificación, ¿sí o no? Una primera causa de justificación, la más conocida, es la legítima defensa. ¿Cierto? ¿Tú te puedes defender frente a un ataque? Por supuesto que lo puedes hacer. Alguien viene con una agresión ilegal, racionalmente, tú por ejemplo cuentas con una pistola, el sujeto cuenta con un cuchillo, pero dadas las circunstancias no tienes otra forma de actuar, pato, disparas y lo matas. ¿Está bien o no? Claro que está bien, no hay ningún problema. Porque no necesariamente tiene que ser pistola, pistola, cuchillo, cuchillo, no.
¿Estamos claros? Eso es el derecho, ¿ah? Todavía no entro en lo suyo. Pero el derecho dice, ¿hay una agresión? ¿Racionalmente puede repelerla? Sí, claro. Listo, eso es legítima defensa. Ustedes no podrían decir esto. Otra causa de antijuricidad, por ejemplo, es el estado de necesidad justificante. Un choro se mete a una casa, ¿cierto? Cierra la puerta, ustedes van y ¡pum!, patean la puerta y se meten, ¿sí o no? Rompen todo, ¿está bien? ¿Es delito de daños? No, pues, porque lo han hecho para proteger bienes superiores, ¿sí o no? Acá. 3. Hay varios, pero quiero llegar al número 11, porque estas causas de justificación ustedes las van a encontrar en el artículo 20 del Código Penal. Hay un listado. Y el número 11 regula cuando miembros de las Fuerzas Armadas o miembros de la Policía Nacional del Perú, en uso de sus armas, por ejemplo, causen muerte o lesión. Esta es la suya. Esta es la que debería importarles. Ustedes pueden, esto, dense cuenta, es como una legítima defensa, pero más específica. ¿Sí o no? Un policía no podría decir yo actúo en legítima defensa, porque el policía no tiene esta, sino tiene esta en específico, ¿sí o no? Yo soy un abogado, un ciudadano, común, mortal, corriente. Yo puedo hacer lo que se me dé la regalada gana, siempre y cuando la ley no me lo prohíba, ¿sí o no? Ustedes no, en ejercicio de sus funciones. Ustedes solamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer, porque la regla de la libertad no aplica para funcionarios públicos. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer aquello que ella no prohíbe, ¿sí o no? Ese es para los ciudadanos, corrientes. Pero los funcionarios no se rigen con esa regla de la libertad. Los funcionarios tienen su propia regla. Solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Yo, ciudadano, si mato a alguien y digo que es en defensa, me agarro de la legítima defensa. ¿Estamos? Si ustedes matan a alguien para protegerse a ustedes o para proteger a terceros, también sería legítima defensa, ¿cierto? Pero como son funcionarios, su causal sería la 11. O como son, miembros de la Fuerza Armada o miembros de la Policía Nacional, su causal es la 11. ¿Estamos? ¿Alguien tiene un código penal a la mano? Doctor, léase por favor el artículo 20 del Código Penal, inciso 11. A ver. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en cumplimiento de su deber despacito, doctor, para apuntarlo. Miren, en cumplimiento de su deber. ¿Qué más, doctor? Y el uso de sus armas en forma reglamentaria. Uso de arma en forma reglamentaria. ¿Qué más? Cause lesiones o muerte. Vaca. Ahora sí, muchas gracias, doctor. Miren, si ustedes van donde un juez a decirle, doctor, yo maté porque era necesario matarlo por la circunstancia, porque si le daba un cachito me disparaba, o si no mataba a otra persona, ustedes lo que tienen que hacer necesariamente es remitirse al artículo 20, inciso 11. ¿Estamos? Y para que un juez les acepte ese argumento, ustedes tienen que cumplir con lo que dice el artículo. En cumplimiento del deber primero. Ya los deberes lo explicó el doctor, ¿sí o no? Proteger a la sociedad, y ustedes lo conocen. Para eso se dedican a esto. Y yo los admiro por eso. Segundo, tienes que usar tu arma en forma reglamentaria. ¿Cuándo un policía podría decir que ha usado su arma de forma reglamentaria? Cuando ha cumplido con su base reglamentaria. Ese decreto legislativo 1186, 89, 86 y su manual de derechos humanos. Solo si han respetado ese procedimiento, tú podrías ir a un juez a decirle, yo he usado mi arma en forma reglamentaria, ¿sí o no? Entonces, miren que el derecho penal les da la oportunidad a ustedes de justificar el acto de matar. Es típica la conducta, solo que está justificada.
¿Tiene sentido que un policía llegue y diga, no, perdonen, yo no quise matarlo? O podría decir, sí, yo quise matarlo. Quería matarlo, pues, porque la conducta es dolosa, ¿sí o no? Y esta tipicidad no la estoy discutiendo. Yo lo que estoy discutiendo es que concurre una causa de antijuricidio. ¿Se dan cuenta o no? Incluso un policía no podría entrar al debate de yo quise matarlo o no quise matarlo. O sea, porque o quise dispararle en el corazón, en el sistema nervioso central, o no solamente quise que la balita lo rozara. ¿Te puedes entrar en esa disquisición o no? Es como si yo les preguntara, doctor, ¿usted tiene pareja? Sí, yo tengo esposa. Si alguien me pregunta a mí, ¿y su esposa lo ama, doctor? No sé, man. No sé. ¿De dónde está ahorita? No sé. ¿Sabes por qué? Porque finalmente el si me amo o no me amo es una cuestión suya. ¿Es una cuestión meramente subjetiva o no? Claro que sí. Pero, por ejemplo, eso que es subjetivo, ¿se manifiesta con actos objetivos o no? Por ejemplo, les voy a contar. Mi esposa me ha invitado hoy día al cine, saliendo de acá. Puede ser que me quiera o no. Puede ser. Dice que después del cine me ha preparado una cena. ¿Puede ser que me quiera o no? Puede ser que me quiera. Y dice que me ha comprado ese roncito que tanto me gusta. ¿Me quiere o no me quiere? Claro. O puede ser. Porque finalmente eso interno que ella tiene se manifiesta con actos objetivos, ¿sí o no? Chapen esa flor un ratito. Miren. Porque finalmente esto se exterioriza. Pero dense cuenta que esto no es objeto de debate. Lo que es objeto de debate en el Poder Judicial es si ustedes están dentro de una causa de justificación, específicamente la 11. Se han hecho uso de su arma de fuego en forma reglamentaria. Por eso es que voy al caso del policía Miranda. ¿Es posible que un policía diga, es que yo pensé que iba a sacar un arma? Ese es mi tema de debate. Alguien preguntó en un caso que había tenido. Tú lo estás correteando, ¿cierto? Lo tienes 2 cuadras correteándolo. Sabes que ha robado, porque no va a correr, pues porque no tiene DNI, ¿no? Entonces sabes que ha robado. Entonces lo estás correteando. Vas con el arma en la mano, obviamente. Y de pronto el delincuente adelante hace este ademán. Y como tú estás en la calentura del momento, lo que haces es, ¿sí o no? Y mi pregunta es, ¿eso de ahí puede ser causal de una causa de justificación antijuricidad, inciso 11, sí o no? La respuesta que ustedes me tendrían que dar sería, depende. ¿Eso constituye el uso del arma de forma reglamentaria, sí o no? Si eso no reglamentaria, nos lo tendría que decir su reglamento, pues, de uso de arma, ¿sí o no? Por eso, ahora sí me voy a lo que ustedes conocen. Miren. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que este es un primer problema, lo que les comentaba. Tienen demasiadas leyes dispersas. En vez de que el Congreso intente hacer esta tontería de sacar un dictamen que ahora sí les voy a conversar, yo creo que deberíamos, ya aparece en Código Penal, Código Procesal Penal, se modifica mensual. Los abogados tenemos que comprar un Código Procesal Penal cada 15 días. Un código ese compiladito cada 15 días porque se para modificando. Lo mismo pasa creo con ustedes. Yo he hecho un compilado desde la estructura, el régimen personal, el régimen disciplinario y en el caso del uso de la fuerza también, y he encontrado que no solamente tienen una base legal. O sea, fundamental es ese manual de derechos humanos. Fundamental es su decreto legislativo. ¿Dónde está? El 1186, miren. Pero ese decreto legislativo tiene un reglamento. Tiene su reglamento a través del decreto supremo 12/2016. Y esa ley, ese decreto legislativo ha sido modificado por ley 30.644. O sea, tienen pero unas idas y vueltas. Parece que cada año deciden darle una nueva política legal a la institución. Ese es un primer problema, creo yo. Porque uno no sabe dónde encontrar, entonces necesita ubicarse en este panorama. Acá en Jefferson. Ahora sí puedo trabajar. En el caso que yo les he contado, por ejemplo, los casos que tienen estos policías vienen del año 2012, otros operativos son 2013, otros son 2015, otros son 2014. Entonces, la ley aplicable
es diferente. ¿Se dan cuenta? Por eso es que me he tenido que hacer este compiladito. Esto se los van a pasar, imagino, tranquilos, no hay problema. O si no, se los mando por correo, no se preocupen. Pero miren, este cuadrito ya lo conocen. Ese está en el manual. Sí, miren, yo soy un mortal. No sé de disparos, pero lo que logro entender de acá es lo siguiente. Hay un riesgo latente, dice el manual, siempre. Por eso que la presencia policial impone respeto. La presencia. Miren que hay un análisis, parece ser analógico. O sea, cuando hay riesgo latente, bastaría la presencia policial. Parece ser. O sea, si el sujeto es cooperador, parece ser que bastaría verbalizar. Alto policía. Puede ser. Si el sujeto es no cooperador, dice el manual, control de contacto, lo que eso significa. ¿Cierto? Que lo miras mal, no sé. Pero parece ser que es analógico. Si el nivel sube, si el sujeto opone resistencia física, entonces ya el policía hace uso de control físico. Miren, parece que es analógico. Agresión no letal, respuesta no letal. Eso dice el manual. Y finalmente lo último, que es lo único que me interesa, porque yo creo que no hay problema cuando tú pateas a un delincuente, ahí no hay problema. Cuando lo matas es el tema. Agresión letal, fuerza letal. Es decir, ustedes solo pueden matar, o sea, lo que dice el manual, solo podrían matar cuando existe una agresión letal. Lo dice el manual. Si ustedes van a argumentar causa de justificación, artículo 20, inciso 11, y van a decir que han usado o han matado en uso del arma de forma reglamentaria, entonces tendrían que decir que existió una agresión letal. Parece ser. Yo les quiero dar otra visión de el derecho penal. Miren. Yo los he escuchado hablar de la proporcionalidad, ese también es otro problema. Porque en el decreto legislativo 1186 está regulado así, como proporcionalidad propiamente dicha. O sea, parece ser que su reglamentación técnica de policía da cuenta de que tiene que ser cuchillo, cuchillo, pistola, pistola. Pareciera ser, porque eso dice el decreto legislativo 1186. Cuando uno se va al reglamento, el reglamento dice, se excluye el criterio de igualdad de medios. Bacán. Ya no tiene que ser delincuente pistola, policía pistola. Puede ser policía piedra, delincuente piedra, policía pistola, ¿puede ser o no? Claro. Porque el reglamento excluye ese criterio de igualdad de armas. Pero ¿saben cuál es el problema? Y por eso decía que es un gravísimo problema para la policía esto del cambio de normas. Que la ley 30.644 modifica este artículo de acá. Y por tanto se entiende, modifica también el reglamento, ¿sí o no? Y ya no habla del tema de proporcionalidad, sino habla de un criterio diferenciado y progresivo. O sea, parece que se refiere al cuadrito anterior. Cooperación, no cooperativo, agresión no letal, agresión letal, ¿sí o no? Entonces los digo yo, que nunca he estado en una balacera, porque así como pienso yo, piensan los operadores jurídicos, no se divorcien, no renieguen. O sea, no se encasillen en ustedes mismos, sino háganos entender cuál es la verdad de la mermelada. Para que los operadores de justicia finalmente puedan entender cuál es el trabajo que se hace. Pero no me van a negar que no hay un problema en su norma, pues. Porque miren, ustedes tienen en ese decreto legislativo, solo me voy a referir al uso de la fuerza letal, que es lo que me importa. Lo que le decía, patadas, eso no creo que no genera problemas. La muerte es el problema. Y ese decreto legislativo establece las causales, señores. Las causales de cuándo estaríamos frente a una agresión letal, porque acuérdense que solo frente a agresión letal, ustedes podrían reaccionar con fuerza letal, según lo que dice el manual. Entonces, estas son las causales, según su reglamento, de que se puede usar fuerza letal. Y miren lo que dice.
En defensa propia de otras personas, en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. Esa es una legítima defensa, ¿sí o no? 2. Situación que implica una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave. ¿El robo será particularmente grave? ¿O me estás hablando del título 14A del Código Penal, delitos contra la humanidad? ¿Esos son graves? ¿Crimen organizado es grave? ¿Un hurtito, una estafa puede ser grave o no? No me digan que no hay problemas en su reglamento. Porque si tú me dices que es particularmente grave, entonces yo imagino que hay delitos que particularmente no son graves. De esa diferenciación yo no la he encontrado en su reglamento. Acá hay un problema, pero bueno. C. Otra vez el término, miren, cuando se genera un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, como consecuencia de la resistencia que ofrece la persona que vaya a ser detenida. O sea, más o menos creo que esta calza más en el caso del policía Miranda. Hay una persona, o bueno, es la de abajo, perdón. Hay una persona que se resiste a ser detenida, pero parece ser que con su conducta, no sé, pues sacar un cuchillo, empieza a cortar a todos, genera peligro real e inminente. Yo solo quiero que se concentren en el término peligro real e inminente. Amenaza para la vida. Esos son los términos que utiliza su reglamentación. Y abajo, cuando la vida de una persona es puesta en riesgo inminente, otra vez, y actual por quien se está fugando. Y bueno, cuando hay un tumulto violento, también, peligro real o inminente de muerte. Solo en estos casos, ustedes podrían decir que pueden hacer uso de agresión letal. Se los estoy explicando desde el punto de vista del derecho, no soy policía. Entonces yo digo, si el Código Penal dice uso de arma en forma reglamentaria y la ley me ha puesto causales específicas de cuándo es que los policías pueden hacer uso de fuerza letal, si es que el caso que ustedes me cuentan no calza en uno de estos supuestos, entonces quiere decir que no han hecho uso de su arma en forma reglamentaria, ¿sí o no? Eso es lo que va a entender un juez. Entonces lo que ustedes primero tienen que lograr es que lo que les ha pasado calce en una de estas. Y para que calce en cualquiera de estas, yo creo que el término básico es peligro real e inminente. ¿Sí o no? Amenaza grave para la vida. Peligro inminente. Peligro real e inminente de muerte o lesiones. Riesgo real, inminente y actual. ¿Sí o no? Entonces yo me puse a buscar para ver si esa bendita palabra peligro real e inminente se define en alguna parte de su reglamentación. Y si hay una partecita. Pero antes, lo que ustedes estaban hablando y yo los he escuchado, lo conocen perfectamente, yo creo que ahí no hay problema. La ley, su decreto legislativo, dice cómo es que ustedes tienen que proceder cuando la fuerza no es letal y cuando la fuerza es letal. Miren qué bonito. Ahí sí me ha gustado porque hace esa diferenciación. Y su decreto legislativo dice que cuando la fuerza es letal, necesariamente ustedes tienen que cumplir estos pasos. Salvo este. Pero ustedes tienen que cumplir estos pasos. Miren lo que dice su reglamento, que escuché por ahí ha sido hecho por policías, o sea, por gente de la cancha. 1, desenfundas tu arma. 2, te identificas como policía, alto policía, soy policía, no sé. 3, dar al presunto infractor una clara advertencia de tu intención de emplear su arma, dándole tiempo suficiente al desgraciado para que tome una decisión. Eso dice su reglamento. Y si no mantiene, obviamente ya lo sometes. Y si mantiene su actitud, esto es lo que escuché leer, esto es lo que escuché, y sí, es importantísimo. Si el delincuente mantiene, porque es un delincuente que presunto infractor, si mantiene su actitud, mira lo que dice, y si las condiciones lo permiten, deberá realizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo, con la finalidad de neutralizar la acción letal del presunto infractor a la ley. Eso es lo que ustedes tienen que hacer si quieren hacer uso de la fuerza letal. Entonces yo le preguntaba a mi SWAT, muchachos, pero ¿y ustedes
le dieron el tiempo. Doctor, usted está loco, me dice. ¿Usted cree que esos angelitos son arrancadores de carteras? ¿Tú crees que al SWAT lo llaman, doctor, cuando van a arrancar carteras? No, me dice. A nosotros nos llaman cuando ya la cosa está caliente. Cuando ya son los bravos de los bravos. Entonces ellos no andan con pistolitas. Vienen con fierro largo, me decían ellos. Ah, ok. Tú le das un cachito, doctor, y estás muerto. Y me llevaron. Y estuve muerto un ratito. Ellos me dijeron, fíjese bien, doctor, porque la ley debe decir que todo este procedimiento te lo puedes saltar. Sí te lo puedes saltar. Porque el F de ese artículo 11 dice, este procedimiento, yo entiendo que se refiere a todo este procedimiento, no se ejecutará si su práctica creara riesgo de muerte o lesiones graves. Otra vez la palabra riesgo de muerte o lesiones graves. Para los efectivos policiales u otras personas, o la advertencia resultara evidentemente inadecuada o inútil, en cuyo caso se empleará el arma de fuego directamente. Cuando este párrafo F dice que todo este procedimiento te lo saltas, yo lo que entiendo es que también te saltas esta partecita que dice disparo selectivo. ¿Sí o no? Porque en mi caso, yo tengo cuerpos que han recibido como 3 balas en la cabeza, otro en el ojo, en la oreja. Se lo saltaron. Entonces, obviamente eso no fue para... Ese no fue un disparo selectivo, ¿sí o no? Para neutralizar, eso ha sido a matar. Pero ¿puede ser a matar o no? Yo creo que sí. Porque miren lo que dice el F. Todo el procedimiento te lo puedes saltar. Incluyendo, entiendo yo, eso hay que explicarle a la fiscalía, eso hay que explicarle al Poder Judicial. Te puedes saltar todo, incluyendo el disparo selectivo. Porque eso sí, como regla general, el disparo debe ser selectivo, para eso son entrenados, pues. Pero puede ser directo, mortal, al cuerpo, al ojo, a la cabeza, en medio de los ojos, claro. Siempre y cuando exista riesgo inminente. Esa es la palabrita clave, muchachos. Riesgo inminente. Por eso es que me puse a buscar la palabra. Y miren lo que me encontré. El Manual de Derechos Humanos define que es un peligro real inminente. Imagino que esto nos soluciona el problema, ¿no? Vamos a ver si nos soluciona el problema. Es el acto evidente, manifiesto e inmediato. O sea, debe tener esas 3 características, necesariamente. Evidente, manifiesto e inmediato. Generado por quien empleando violencia con objetos o armas puede causar lesiones graves o muertes. Empleando violencia con objetos o armas puede causar lesiones graves o muertes. Entonces, ¿qué pasa con el policía Miranda que creía que el delincuente que estaba corriendo tenía un arma? ¿Calza o no? No calza. Entonces, el policía podría decir, ¿hay un peligro real inminente? No, porque su reglamento dice que tiene que ser una persona que emplea objetos o armas. Entonces, si al sujeto no le encuentras el arma, tienes un problema. Tú, policía, yo les quiero dar una solución, porque yo creo que el policía no puede esperar a ver el arma. Hay algo que nosotros los mortales no conocemos, que es el contexto. Tú estás tranquilo, patrullando, ¿cierto? Y viene un señor desesperado, sudando, corriendo, y te dice, me acaban de robar, acá a la vuelta, ¿sí o no? En una mototaxi de color azul. Entonces tú te pones alerta de inmediato, imagino, no sé. Te pones alerta de inmediato, volteas la mirada y ves la mototaxi azul. Ese escenario yo quisiera vivirlo algún día. A raíz de este caso hasta quiero ser policía, imagínate. Tú ves a la mototaxi dar la vuelta en U y emprender la fuga. Ese es otro escenario, ¿sí o no? Ves al delincuente bajar y correr y escapar. Ese es otro escenario, ¿sí o no? Y cuando de pronto, después de que te han dicho que a un sujeto lo han robado entre 3 personas, ves a un sujeto que está huyendo, es durante la noche, durante la tarde, durante el día, y ves que el sujeto hace la demanda de voltear así, ¿cómo no le vas a disparar? ¿Sí o no? La pregunta es si ese supuesto calza o no
en un peligro real e inminente. Porque si no caes en un peligro real e inminente, tú tendrías que respetar el procedimiento. ¿Sí o no? Tú tendrías que respetar este procedimiento si no hay un peligro real e inminente. Y si hay un peligro real e inminente, tranquilo, dale todo lo que quieras. ¿Se dan cuenta o no? La clave está ahí, en esa palabra. Entonces, en vez de pedirle al Poder Legislativo de que haga proyectos de ley que dicen que se va a dar comparecencia cuando concurra una causa de justificación que ya existe, lo que deberíamos buscar en realidad es que se defina ese maldito término. Porque solo así vamos a poder alegar una causa de justificación que ya existe. Ahora, les voy a hablar del derecho penal otra vez. Hay una figura que se llama el error. Hay un error que es un error del tipo. ¿Por qué? Porque tú crees en uno de estos elementos. Te has equivocado. Has cometido un error. No se puede cometer violación con mujeres, por ejemplo, que son mayores de los 16 años y brindan su consentimiento, ¿sí o no? O 14, perdón. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si el doctor Miranda en este momento me invita a la discoteca, ¿cierto? Nos vamos a la discoteca ambos, encontramos en la barra, a medianoche, una señorita muy bien vestida tomando un vaso de whisky, ¿cierto? Yo le digo, ¿qué toma la chica? Uno de mi parte, me acepta el vaso, empezamos a conversar y terminamos teniendo relaciones sexuales y resulta que la niña tiene 14 años o menos. ¿Me he equivocado o no? Claro, eso es un error de tipo, porque me he equivocado en uno de los elementos del tipo. Yo pensé que era mayor, no sabía que era menor. ¿Se dan cuenta o no? Lo mismo puede pasar cuando uno cree que está en una causa de justificación, pero en realidad no lo está. Eso es un error de prohibición. ¿Cuándo concurre un error de prohibición? Yo creí que estaba matando en uso de mi arma en forma reglamentaria, porque yo creí que el sujeto traía un arma. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, en ese caso, el artículo 14 del Código Penal les da la solución. Y el Código Penal dice, hay dos tipos de errores, Jefferson. Si el error es vencible, ahí sí hay un problema. Porque si el error es vencible, o sea, tú podías darte cuenta del error, en ese caso, solamente te vamos a bajar la pena. ¿Cierto, doctor? Léese por favor el artículo 14, el segundo párrafo. El segundo párrafo. Sí. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye de responsabilidad. Si el error fuere vencible, se atenuará la pena. Excelente. Miren, el policía está en un error. Cree que el sujeto posee un arma. Entonces, si el policía podía vencer ese error, entonces solamente vamos a tener que bajarle la pena. Pero si el policía no podía vencer ese error, entonces lo que corresponde es absolverlo. Se le excluye la responsabilidad penal. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, hay que enseñarle a ellos que no conocen de contextos ese contexto. ¿Hay alguna forma de que ese policía sepa que no es un arma? O sea, ¿hay alguna forma de decir que el error era vencible? ¿Que tú te podías dar cuenta que él no traía un arma y que en realidad estaba sacando su billetera? No hay forma, ¿sí o no? Por el contexto no hay forma. Porque si la fiscalía llega a probar que sí podías darte cuenta, entonces estarías frente a un error vencible. Y la consecuencia sería que solo te bajan la pena. Pero si tú llegas a probar que no había forma de establecer que en realidad no traía un arma, en realidad te equivocaste, pensaste que traía un arma, pero no traía un arma, pero no tenías cómo darte cuenta que no traía un arma, entonces lo que tienen que hacer es excluirte de responsabilidad penal. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, por eso yo creo que es un error entrar a discutir en el caso del policía Miranda si él quiso o no quiso matar. ¿Es irrelevante o no? Por supuesto, porque eso está dentro de la tipicidad.
El querer o no matar. No, no quise matarlo, no, disparé al aire. No importa. ¿En qué parte de acá dice que disparar al aire? Si yo lo que estoy diciendo es que me he saltado este procedimiento porque existe un riesgo, un peligro inminente para la vida, ¿sí o no? Y como existe un peligro inminente para la vida, yo lo que he hecho es disparar, solo que me he equivocado, pues. Creí que existía un peligro inminente porque creí que el sujeto traía un arma. He estado en un error. No es un error de tipo, es un error de prohibición. Y como es un error de prohibición invencible, tienen que dejarme ir. ¿Se dan cuenta o no? Ese es el tema, creo yo. Ahora, ya para cerrar, miren. Yo solo quiero hablar de este chiste, o perdón, de esta... Ahí les voy a dejar el material. Porque miren, ¿qué problema en el caso cuando el juez de primera instancia para darle prisión dice: el hecho a probar en este caso es la existencia del dolo o culpa por parte del efectivo policial? Ni razonado en derecho, ¿sí o no? Eso es lo que dice la resolución de primera instancia. ¿Saben por qué? Porque la defensa decía que no existía dolo. ¿Es debatible eso o no? ¿Puede ser una posición de defensa? Creo que no. Porque eso está ¿dónde? En la tipicidad. ¿Y ustedes qué pelean? Antijuricidad. ¿Se dan cuenta o no? Regalan la tipicidad para decir que lo que han hecho, pese a constituir típico, está justificado. Pero miren lo que dice la sala. Ahí sí creo que es un poquito más interesante el tema. En su declaración preliminar afirma que el occiso hizo un ademán de sacar un arma, esto es, habría actuado en lo que doctrina penal se conoce como un error de prohibición vencible. O sea, ellos ya asumieron que está bien, te has equivocado, no había arma, pero tú podías superar esa situación. ¿Podías superar esa situación? Con el contexto, no puedes, pues. Entonces su solución tendría que adecuarse al error de tipo invencible. Pero como el policía Miranda cambia de versión, luego dice, posteriormente en su misma declaración, asegura que el hoyo occiso sí portaba un arma de fuego. Esto es que sería aplicable el eximente de responsabilidad penal del artículo 20, inciso 11, la que hemos conversado. Porque si ese sujeto sí portaba un arma de fuego, entonces quiere decir que no estaba sin ningún error de riesgo. Sí existía un riesgo. ¿Se dan cuenta o no? Ese es el tema. Nada más que eso. Es derecho penal parte general. Ahora miren, lo que les han intentado vender es esta ley de protección policial. Es una serie de dictámenes que intentan modificar el Código Procesal Penal. Y miren lo que dicen, para ustedes, y mis clientes supieran, pues ese día me han bombardeado el celular, son 31. Doctor, y ahora sí no vamos presos, mire que la ley ha salido. ¿Cuál ley, hermano? Esta de acá. Miren lo que dice, vamos a modificar el Código Procesal Penal, dice. Se impondrán restricciones, comparecencia con restricciones, cuando la Policía Nacional, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de armas o medios de defensa en forma reglamentaria. ¿Es lo mismo que está en el 11 o no? Claro. O sea, necesariamente otra vez vas a tener que hacer el análisis que les he contado. Si quieres decir que has matado en uso reglamentario, remítete a tu base legal. Tu base legal te da supuestos. ¿Estás en alguno? No estás. Tú vas frito. ¿Se dan cuenta o no? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. En realidad no nos están protegiendo de nada. Modificar el artículo 20. Ese artículo 20, inciso 11, también lo quieren modificar. Y miren lo que le quieren poner. Que en cumplimiento de su función constitucional, solo esto le quieren agregar, y en uso de sus armas otro medio, en forma reglamentaria. Es lo mismo. Es lo mismo, que ya está legislado, ¿se dan cuenta? Pero lo único que sí me gusta de ese proyecto es esto de acá. Que van a modificar el sistema de defensa jurídica del Estado. Y ahora van a recuperar lo que antes existía, que es el Procurador Público Especializado en Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú. O sea, con esto se supone que ahora sí, cometido cualquier hecho, el procurador presente para la defensa de ustedes. Le voy a decir a Mitsuats que se busquen ya esa defensa porque ya no voy a poder ayudar. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Espero haber sido productivo.